3 Poképasta en un solo video 100% creando por mi Poképasta mansión de la locura. Estaba en mi casa solo ya que mis padres tuvieron que irse a ver a mi tía ya que mi tío sufrió un accidente, así que tenía la casa sola. Estaba jugando con un emulador de Pokémon Diamante, estaba con el personaje Dawn. Fui hacia cada lugar de Sinnoh, pero en una zona llegué hacia una zona que nunca vi en Pokémon Diamante. Era una entrada de un bosque tétrico y grande, y además la música se escucha muy tétrica y aterradora, como si estuviera creando una canción con oscuridad. Al entrar vi algo, una especie de cinemática animado con los dígitos del emulador. Se veía a Dawn de espaldas viendo una mansión grande y abandonado. Comenzó a llover en el juego y comenzó a relampaguear, así que Dawn se movió sin mover los controles. Dawn entró a la mansión, se escuchó un sonido de clic y después ya pude mover a Dawn. Intenté salir, no se podía. Maldición, voy a tener que buscar la salida de este lugar. Caminé por el lugar, vi todo desordenado, puertas cerradas de habitaciones y en una habitación vi algo y por Dios, esa habitación, santos cielos, aún lo tengo en mi mente, era el cadáver de una mujer, su piel putrefacta, se veía horrible, su carne y piel toda negra. Dawn vomitó en una cinemática y yo también. Después salí de la habitación y fue a otro, vi cosas horribles que aún los recuerdo. En una habitación está cosas infantiles y una niña con la mitad de la cara quemada, su cuerpo casi irreconocible, y en otra un Empoleón, su coro estaba destrozada y una ala le falta y sus ojos, por cielo santo, no tenía ojos y solo salía un coágulo de sangre de color negro. Salí de esa habitación y en eso se inició una cinemática donde Dawn se quedó quieta y se fue hacia la pared de la casa y allí comenzó a llorar un llanto de verdad. Después se levantó Dawn y de repente un texto salió que decía corre. No entendí ya por qué de repente se comenzó a sacudirse la mansión y allí salió una abominación de huesos y carne, se veía horrible. Comenzó a mover a Dawn corriendo, allí llegué hacia la salida, allí se inició mansión y después se fue corriendo y en eso inició los créditos y después ese texto que aún lo tengo en mi cabeza, en lo más profundo de mi mente y de la oscuridad de mi cuarto. Pudiste escapar de la mansión, pero la locura estará contigo. Poképasta, un caramelo difícil de tragar. Soy un ex empleado de GameFrag que estuve en el desarrollo de Pokémon Espada y Escudo. En un momento en el desarrollo se quiso agregar una mecánica que nunca salió, que yo puedo ver todo. Inicia en el momento en el que tomamos el tren para llegar hacia Ciudad Pistón. En la estación de tren se vio como Víctor, el protagonista, agarraba a un dulce tirado en el piso y después se lo comió. Se veía que estaba batallando para tragarlo y después de eso se veía la cinemática del tren y con Víctor y Pauno sin antes conseguir la pulsera del Dynamax y después se veía como una gota de caramelo de color rosa cayó sobre la mesa donde estaban y después de llegar hacia la Ciudad Pistón y después de hacer lo demás conseguir un equipo Pokémon comenzó lo malo. Allí se veía como una cinemática, estaba Víctor caminando pero sus pasos dejaban caramelos de color rosado, se veía que estaba derritiendo y después puse la ficha de Víctor y santos cielos, se veía horrible todo su cuerpo de caramelo de color rosa, se veía que se estaba derritiendo y sus ojos ahora eran de caramelos, se veía como todo su cuerpo de caramelo se estaba derritiendo y vi como el equipo Pokémon de Víctor lo dejó y después Víctor se vio en el lago de la zona silvestre, allí se vio aterrado y después se comenzó a reír como un maníaco y después se veía como Víctor estaba atacando a personas y Pokémons se veía como los estaba infectado y se volvía casi como Víctor. Se veía en cada cinemática de todas las regiones Pokémon y cinemáticas de reporteros y como caían las regiones Pokémon nadie estaba a salvo, nadie escapó de Víctor. Se lo veía caminando viendo todo el caos y además se veía como una horrible sonrisa y se le veían dulces de elotes mientras estaba soltando risas macabras. Inició la cinemática donde se veía todo Galar y las demás regiones destruidas y todo por un caramelo difícil de tragar. Poképasta Lira de Killer. Soy un ex empleado de una tienda. Solía ser empleado de un trabajo en una tienda de discos y casetas y discos de series, películas y videojuegos. Un día recibimos una caja con discos y uno me llamó la atención, era uno donde solo decía con marcador rojo Lira de Killer asesina. Se me hizo extraño, lo tomo, ya era de noche, yo trabajo el turno nocturno, hay un guardia que siempre custodia la tienda, me dijo que viera lo que estaba en ese disco ya que quería saber qué contenía eso y yo acepté y después fuimos hacia la televisión
televisión de donde estaba en la habitación de descanso, y allí lo puso en un reproductor inicio, que era de Pokémon Diamante y Perla, el anime donde salía Ashdown Rock. El intro se veía normal, pero de repente, cuando anunciaron el capítulo se llama Lyra Murderes, se veía a Ashdown Rock con una mirada de paranoia, corrían hasta llegar hacia una cuidad, y por cielos estaba todo destrozado, y en llamas restos de humanos y Pokémon con sus órganos afuera, o regados restos de Pokémon y personas. Allí estaba Paul, pero no con esa mirada, y su cara de serio y su mirada igual, tenía una cara de trauma. Al ver a Paul, le pregunto hacia dónde fue. Paul dijo que estaba corriendo tras Gol y Cristal, pero él se fue hacia otro lugar, no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Después, comenzó a hablar en voz baja, no se escuchaba nada por más que le subíamos el volumen, ya estaba en el 100%, en eso llegó el profesor Rowan, se acercó hacia allí y le dijo: cuando lo lamento. Dawn dijo: llamemos a la oficial Jenny. Brock está aliviado de ver al profesor, le dije que tenía que llamar a la oficial Jenny y salir de la cuidad y irse de la región, ella se volvió loca, que era muy peligrosa, esto me hizo extrañarme y al guardia. De repente la imagen se volvió negra y se vio una imagen, y esa imagen era de Mai. Por Dios, esa imagen. Mai tenía la ropa desgastada y rota, además de tener los órganos afuera de su cuerpo, y su cara fue la más horrible, tenía una sonrisa como la del Joker. En el brazo me puso a vomitar demasiado, y después volvió la imagen, pero esta vez se veía a alguien que era un personaje familiar, era Lyra, pero había un detalle: ella tenía una máscara en su cara, su ropa desgastada y llena de sangre, y además estaba sujetando un cuchillo de carnicero, sujetándola estaba cubierta de sangre, y vi algo más grotesco, era el Piplup de Dawn, estaba medio muerto, le falta una de sus alas, estaba en un charco de sangre. Lo que hizo fue horrible, le corté una patada al pobre Piplup, el cual estaba soltando, chillando de dolor. Después le decapitado la cabeza, matándolo al instante, y después se volvió a ver al grupo, pero esta vez era Ash quien estaba corriendo desesperado. Al llegar hacia la salida de la cuidad que se hizo de noche, Ash pisó algo, y allí Ash gritó del dolor, un grito desgarrador tan fuerte que se ponía a escuchar, y se vio que era como una trampa para Ursaring. Y después se veía a Lyra quien estaba sujetando la cabeza de Oro, y después Lyra le clavó el cuchillo de carnicero sobre el brazo derecho de Ash. Un río con el mismo cuchillo le abrió el estómago a Ash, le sacó los órganos y después la clavó el cuchillo de carnicero en la cabeza de Ash, matándolo al instante. Se vio en unas imágenes a Brock con la mandíbula abierta y son ojos a Dawn sin brazos y con la cara destrozada, y por último al profesor Robin sin cabeza con las dos piernas cortas en un charco de sangre, Paul sin la piel de su cara, viéndose sus músculos faciales y además con la mitad del cuerpo cortado, con su pecho abierto con una grande mancha de sangre, y se vio a Lyra quien se volteó a vernos y nos dijo que ahora era su turno, y allí comenzó lo más perturbador. La cámara se acercó hacia Lyra y Lyra comenzó a golpear la cámara, o más bien la pantalla de la televisión, y después se comenzó a gritarse, y después un estallido, los vidrios de la televisión cayeron hacia el suelo. Salí corriendo, ya mi instinto de supervivencia me lo estaba gritando, y corriendo afuera de la tienda, y después de alegarme un poco, me volteo y lo que vi me dejó en shock de disco. Ella estaba sujetando la cabeza del guardia, y yo corrí y corrí. Al llegar a mi casa había una nota escrita con sangre que decía: pudiste escapar de mí, pero estaré vigilándote toda tu vida atentamente, Lyra asesina. Después ese día me sintió vigilando, ya no trabajo en la tienda y ahora vivo con ese trauma, voy al psicólogo, pero esas imágenes, los audios me atormentan aún, y todo por ella, todo por Lyra de Kira.